política desde el punto de vista también político, pero hay uno de los ítems que atraviesa todo este año, incluso el electoral también, y que todos van a tener foco porque para los ciudadanos es muy importante, que es la economía. Y para eso vamos a tratar de pensar cuáles son los diferentes lineamientos que tienen los espacios hasta el momento que pueden llegar a presentar candidatos a presidente. Y para eso nos va a ayudar Laura García, que es periodista especializada en finanzas y economía. Buenas noches, gracias por estar aquí. No, al contrario, es un placer. Bueno, un poco veníamos hablando de los candidatos, posibles candidatos y sus lineamientos. ¿Qué podríamos pensar así, ver si agarramos uno? Bien. Todos nos preguntamos cuál va a ser la agenda económica de cada uno de ellos. Obviamente que es un poco temprano, es prematuro, pero ya podemos ir tirando algunas puntas solo por el hecho de fijarnos a quienes escuchan. Ajá. En el caso de la fórmula Fernández-Fernández, por ejemplo, sí. ¿Quiénes son los que asesoran, los que susurran al oído? Bueno, ahí lo tenés. A Matías Culfas y a Cecilia Todesca, que forman parte del llamado Grupo Callao. Culfas, para que tengas una idea, fue gerente general del Banco Central, director del Banco Nación. Después está también el ex vice de Kicillof, Emanuel Álvarez Agis, que asesora más bien a Cristina y es muy cercano a Cristina. Y tenés, acá es un poco una curiosidad, a Guillermo Nielsen, que tiene un perfil que claramente se superpone y se confunde un poco con el de la Baña, que es el de la otra fórmula, ¿no? Claro. Un perfil técnico, respetado por el mercado. De hecho, en tándem hicieron, recordemos, la reestructuración de deuda del 2005. Bueno, gente que sabe negociar. Claro. Porque fue candidato a jefe de gobierno porteño por Massa, ¿no? Ahora no me Pero acuerdo. tuvo muy buen vínculo fue incluso muy con mal. Alberto, ¿no? 0,15. Sí. Un mal. buen vínculo con Alberto. Sí. Y en esa visión, entonces, se escuchan un poquito a cada uno. Sí, mira, este es el grupo, digamos, que está rodeando la fórmula. Ahora, ¿dónde están eligiendo hacer eje? ¿Dónde están poniendo el foco? Bueno, están atacando la gestión macrista por uno de sus flancos débiles, que es el crecimiento de la deuda, el endeudamiento de este último tiempo. Recordemos que, claro, gran parte del relato kirchnerista se apoyaba precisamente en la retórica del desendeudamiento. Claro. Entonces lo acusan a Macri de que volver a la endeudar deuda el país. creció enormemente. A ver. Ahora, ¿hay diferencia entre deuda pública y deuda externa? Sí. Acá hay que hacer una serie de aclaraciones que son técnicas, pero son sencillas de entender. ¿Hubo un desendeudamiento? Sí, el desendeudamiento fue real. Pero ¿qué pasó? Tuvo un precio o un costo oculto. Bajamos drásticamente lo que era la deuda en dólares con los ahorristas privados, pero lo hicimos a expensas de aumentar muy fuerte lo que era la deuda interna con el propio Estado, claro. Lo que se llama la deuda intrasector público. Básicamente, usar al Banco Central y al ANSES como cajas para financiarnos. Así fue como nos desendeudamos. Esto no quita que hubo efectivamente un endeudamiento externo fenomenal en la época Macri. De hecho, si vos mirás los números, pasamos de 40% del PBI a 100% del PBI. Claro. Esto es interesante porque ¿por qué medirlo contra el PBI? Tiene sentido porque si yo te digo cuánto es la deuda argentina, un número aislado no te dice nada. Pero si lo relacionás con el tamaño de una economía y con la capacidad de pago de una economía, podés medir cuál es el peso que tiene. Tengo una consulta comparativa, ¿no? Porque para los que no tenemos idea de economía, como es el caso de un servidor, cuando uno ve otros países y se encuentra que Estados Unidos debe el 120 o 130% bueno, algo de su sí PBI. Que sabe eso, entonces, totalmente. Hay países que están muy por encima ¿Cómo del 100%. puede ser viable un país y ser una potencia económica debiendo más de lo que vale? Sí, no. Bueno, acá el factor clave es un término que usan mucho los economistas, que es la sostenibilidad de la deuda. ¿Qué tan sostenible es esto? Bueno, si la Argentina logra el año que viene este famoso déficit cero, ordenar un poco las cuentas públicas, y volvemos a crecer, con crecer un 2-3% es completamente honrable esta deuda. O sea, podemos hacer frente a estos compromisos que asumimos sin problemas. Todo depende, si tenés una economía recesiva, claramente no vas a poder afrontar estos compromisos. Y yo creo que, bueno, acá entonces Fernández lo que está haciendo es decir,
hay que resolver Pero todos sus asesores dicen, ojo, esto no quiere decir que vamos a ir a default, porque los argentinos ya olemos default y nos queremos matar. Están pensando para los privados quizá algo así como una reestructuración que implique lo que se llama un periodo de gracia. Un periodo de gracia es, no te hacen una quita. En la reestructuración vos no perdés valor en tu tenencia de bonos, pero se hace como una pausa durante la cual dejás de cobrar para darle como un changüí al gobierno. Que se recupere. Exacto. No es un default, pero huele. Claro. No, es una pausa. Es un default. Un default es dejar de pagar. Es cuando te plantás y decís, ¿sabés qué? No, ahora te no pongo una puedo. prórroga. Claro. Te sigo las cuotas dentro de 2 o 3 meses. Dame, sí. Está muy. Sí. Y el otro problema es el FMI. Ahí todos los candidatos tienen clarísimo que va a haber que renegociar. El 40% de la deuda externa, que son 220.000 millones de dólares, es el FMI. Es el FMI. Entonces, ¿qué pasa? Fernández sabe que entre el 2022 y el 2023, ¿digo bien? Sí. Va a tener que pagar 34.000 millones de dólares cada año, Diana. 34.000 cada año. Y de esa plata, 20.000 corresponden al FMI. Quisiera avanzar también entonces con los diferentes candidatos y hoy uno de los que habló es Roberto Lavagna. Dio definiciones de economía en una entrevista. Lo escuchamos. Lo fundamental es salir de esta idea del ajuste permanente en el cual hemos vivido los últimos 3 años, donde es achicarse, la producción de Argentina al cabo de estos 4 años va a ser inferior que en 2015, no se habrá creado nada de trabajo. Bueno, al revés, ver cómo somos capaces de movilizar los recursos que Argentina tiene. Uno tiene que producir más, invertir más, consumir más, exportar más para dar una lucha en serio contra la inflación. Todo el panorama que nos está dando Roberto Lavagna en este pedacito que escuchamos, ¿es posible de realizarse? Esa es la pregunta. Sí, mira, Lavagna está apostando a un discurso de reactivación económica versus la lógica del ajuste, que es la que impera hoy, ¿no? ¿A quién escucha? Y Lavagna no es un tipo de escuchar mucho a nadie, ¿viste? No tiene ese perfil, pero está acompañado por su hijo, Marco Lavagna, sí, diputado por la ciudad desde 2015. Sí, que es como, oficia como el articulador. Sí, que siempre... Y que durante muchos años tuvieron una consultora muy prestigiosa. Totalmente, sí, que aparece apoyando al padre. Lo interesante también de la propuesta de Lavagna es que es bastante controvertida. Él dice, vamos a flexibilizar las normas laborales. Eso suena a flexibilización a lo Menem, ¿se acuerdan? Claro. Pero él dice, no, esto no va a ser para ayudar a las empresas a achicar, va a ser para ayudarlas a generar empleo. Claro, para la inversión. Y- que en realidad era lo que les pedían los empresarios Y a de Macri hecho, cuando asumió. hoy dijo, el sindicalismo me apoya, lo cual es un poco contradictorio Claro. así a priori, pero bueno. Y después, otra propuesta muy controvertida, quiere achicar los planes sociales, con lo cual así Lavagna se está claramente desmarcando de Cristina. El gobierno de Macri aumentó los planes sociales, ¿no? Sí, Como mira, Cristina ahí lo acusó el otro vamos a día hacer como una si fuera especie algo malo. de Sí. verificación muy rápida de cifras. Cristina en la Feria del Libro dijo que Macri había aumentado el asistencialismo y que los planes se habían duplicado durante su gestión. Es así y exageró un poquito Cristina. Pero es verdad que aumentaron, pasaron de 330.000 a más de 400.000. Hay en la Argentina más de 7 millones de personas que se benefician de algún tipo de plan social. Y así todo, tenemos una pobreza estructural, un núcleo duro de pobreza, arriba del 30% durante los últimos, escuchen esto, 9 gobiernos. Y miren que la Argentina es pendular, Sí, sí, sí. Tuvimos gobiernos para No, pero todos los eso gustos. está fijo. Pero la pobreza... Entonces viene creciendo sostenidamente esa pobreza estructural que nadie está pudiendo resolver. Y que aparte- nadie logra... Sí. Disculpame si me equivoco, ¿no? Pero estructuralmente quiere decir que estamos hablando de generaciones que han nacido sin recordar cuál es, después de 9 gobiernos, cuál es el último ancestro que no había caído en la pobreza. Sí, básicamente cuando hablan de pobreza estructural se refieren a esa gente que vive en un estado de marginalidad tal en el que las chances que tienen de salir de esa situación de exclusión son cada vez menores.
eso es, que la probabilidad de salir de esa situación de marginalidad es mínima y se achica cada vez más. Yo te quiero agradecer que hizo realmente de los temas difíciles más fáciles para comprender. Gracias. Así que muchas gracias por estar aquí en Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a ir un corte, enseguida regresamos.